Pues vamos a continuar, hermanos, con este estudio de los 12 apóstoles. Y el día de hoy, hermanos, llegamos al último hombre del primer grupo, ¿no? Este hombre entra a lo largo del todo el Nuevo Testamento y este hombre escribió el Evangelio de Juan. Este hombre escribió primera, segunda, tercera de Juan y escribió Apocalipsis, ¿no? Estamos hablando de Juan el apóstol, ¿no? Este es el hombre que vamos a estudiar, y gracias, hermanos, a que él ha escrito pues varias cartas, podemos ver un poco de su carácter, podemos ver un poco de lo que él era, ¿no? Entonces vamos a estudiar a Juan, el hermano de Jacobo, ¿ok? Como lo mencionamos, hermanos, Juan perteneció a este primer grupo, ¿ok? Ese grupo más íntimo, este grupo que tenía una intimidad más profunda con el Señor Jesucristo. Y aunque Juan, hermanos, estaba en este grupo primero, en este grupo íntimo, Juan no fue el líder. Realmente Juan no tenía esa capacidad de ser el líder. Él no era la persona dominante. Cuando nosotros leemos Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, siempre vemos a Pedro y a Juan. Pedro y Juan siempre están juntos, pero si prestamos atención, hermanos, en Hechos, vemos que Juan siempre está en lo segundo. Juan siempre está siendo el segundo lugar. Siempre es Pedro. Pedro primero y abajo está Juan, ¿ok? Y hermanos, realmente, pues Juan no tenía esa capacidad de liderazgo, pero al final de sus días, hermanos, cuando Juan ya era viejo, él tuvo el liderazgo, pero por una razón muy específica, hermanos, y era porque él fue el último apóstol en morir. Por eso él tenía ese liderazgo delante de las iglesias, porque solamente quedaba él, pero ya era anciano también. Entonces, él tuvo ese liderazgo, pero al final de sus días, realmente, cuando era joven, cuando estaba con el Señor Jesucristo, cuando estaba con los otros apóstoles, predicando el Evangelio a lo largo de toda Jerusalén, él no tenía ese liderazgo. Pero ahora, hermanos, quizás algunos, cuando ven a Juan, algunas personas pueden pensar y pueden decir, cuando yo veo a Juan, yo veo a un hombre manso, ¿no? Yo veo a un hombre probablemente afeminado, ¿no? Muchos podrían pensar eso de Juan. Muchos, cuando ven a Juan en esta pintura que hizo Da Vinci, me parece, la Santa Cena, ¿quién? ¿O quién? Sí, Da Vinci, ¿verdad? Hizo Santa Cena. Siempre que vemos a Juan, lo vemos un hombre de tez blanca, muy flaquito, afeminado, muy finito, exactamente, con piel pálida, ¿no? Acostado sobre el hombro del Señor Jesucristo, ¿no? Con una mirada perdida, perdida en el Señor Jesucristo, pero bueno, si tú visualizas así a Juan, estás muy equivocado. Juan no era así. Juan realmente no era así. Recuerda, hermano, Juan estuvo en todos los acontecimientos al lado de Jacobo, su hermano. Él estaba al lado de Jacobo, su hermano. En los evangelios, cuando tú lees los 4 evangelios, siempre ves a Juan y a Jacobo juntos. Ellos siempre están juntos, son los hermanos del ¿qué? Del trueno, los hijos del trueno, ¿no? Ellos eran los hijos del trueno. Por lo tanto, Juan también era una persona intolerante. Juan era intolerante. ¿Recuerdan las palabras que Jacobo, su hermano, dijo al Señor Jesucristo? Quema a estos samaritanos, ¿no? Señor, quémalos. Juan también estaba ahí. Juan también pronunció esas palabras. Juan, quema a estos samaritanos. ¿Recuerdan esa historia, hermanos? Entonces, Juan era una persona intolerante. Juan era ambicioso. Juan era ambicioso. ¿Por qué? Porque Juan también se quería sentar a la izquierda del Señor, o a la diestra del Señor, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Juan, hermanos, también estuvo presente en esa discusión que tuvieron los apóstoles de a ver quién iba a ser el más grande de todos. Juan estuvo ahí presente, ¿no? Realmente Juan era un hombre apasionado, era un hombre ambicioso. Juan era un hombre explosivo, pero no tanto que su hermano Jacob.
Jacobo, hermanos, era explosivo, era apasionado y estaba hasta acá arriba. Y Juan era igual, pero él estaba un poquito más abajo. Pero el carácter lo tenía, hermanos. Realmente Juan era un hombre del mismo nivel que Jacobo, hermanos. Juan era un hombre duro. Pero gracias a que él no tenía esa explosividad más grande que Jacobo, gracias a eso Juan pues realmente pudo vivir casi hasta sus 100 años de edad. Casi a sus 100 años de edad pudo vivir Juan, gracias a que él no era tanto como Jacobo. ¿Recuerdan? Jacobo no vivió mucho. Jacobo, por su explosividad, Herodes lo mandó a traer y lo mató, ¿no? Bueno, Juan era un poquito más abajo y eso permitió que viviera muchos años de vida. Pero aún así, él era explosivo. Y fíjense, hermanos, hay algo interesante y es que la única vez que sale en los evangelios el nombre de Juan o la persona de Juan solo es en una historia muy interesante. Porque siempre vemos a Juan en los evangelios, siempre lo vemos con su hermano Jacobo. Siempre está Jacobo y Juan. Pero solamente hay una historia donde sale únicamente Juan. Y vean cuál es esa historia. Vean lo que pasó en Marcos 9:38. Vean. Marcos 9:38. Es la única vez que sale Juan solo. Y Juan se enoja con alguien. Vean. Marcos 9, el Evangelio de Marcos 9, versículo 38. Vean lo que dice Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Vean, hermanos, solamente imagina esta escena. Tú tienes a Juan diciendo: a ver, tú que estás hablando de Cristo, cállate. Tú no puedes hablar. Guarda silencio. No hagas eso porque tú no estás con nosotros. Eso es lo que hizo Juan. Juan, ¿qué hacía? Juan dividía. Juan dividía grupos, hermanos. Aquí claramente vemos, hermanos, que Juan era una persona de mente cerrada. Él no tenía una mente abierta. Juan era muy intolerante, ¿no es cierto? Le está diciendo a este hombre: cállate, tú no hables, porque tú no estás con nosotros. Era imprudente, era volátil, era agresivo. Ahí está Juan. Juan era egoísta. Tú no estás con nosotros, ¿no? Claramente aquí se ve que era hermano de Jacobo, ¿no? Claramente. Y al final, hermanos, podemos decir sin ninguna duda que fueron cortados con la misma tijera. Jacobo y Juan eran igualitos, hermanos. Este es Juan. Este no es un hombre afeminado, tranquilo, que lo ves ahí todo santo que no hace nada. No, este es Juan, un hombre explosivo, egoísta, impaciente, imprudente, agresivo. Este es Juan. En versos anteriores, hermanos, y fíjate, eso es interesante, en versos anteriores el Señor Jesucristo le había enseñado sobre la humildad. Vean, ahí mismo, pero versículo 35, vean lo que enseñó el Señor Jesucristo. Versículo 35, ahí mismo. Entonces, Él se sentó y llamó a los 12. O sea, el Señor Jesucristo se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, dice el Señor. Vean, hermanos, aquí el Señor Jesucristo está tomando a un niño, ¿no es cierto? Y este niño lo pone en medio de ellos y les da una enseñanza objetiva acerca de la humildad, ¿no? Este es el tema que el Señor Jesucristo siempre enseñaba a los apóstoles. El Señor Jesucristo siempre
decía, sean humildes, sírvanse unos a otros, practiquen la humildad, busquen esa humildad. Sin embargo, aquí Marcos nos relata que un capítulo después, en el capítulo 10, Jacobo y Juan se acercan al Señor Jesús para pedirle algo. Seguramente esa historia ya se la saben, vean, Marcos 10. Marcos 10. Pero vean, yo quiero que noten cómo el Señor enseña la humildad, hermanos. Y Juan se comporta de manera egoísta, le dice a los hombres, váyanse, ustedes no son de nosotros. No, pero no solamente pasó eso, sino que dice Marcos, vean también lo que pasó. Marcos 10, versículo 35, vean ahí adelante, Marcos 10, versículo 35. Esta historia ya la hemos leído con Jacobo en la clase pasada, pero vean lo que dice. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si recuerdan esta historia, hermanos, que la vimos con Jacobo, vimos esta misma historia, pero nosotros vimos cómo la contó Mateo, ¿no? Y Mateo nos explicaba que ellos no fueron solos. ¿Con quién fueron? ¿Se acuerda? Con su mamá. Ellos fueron con su mamá para que ella intercediera por ellos, ¿no? Y aquí Marcos nos hace ver que realmente ellos buscaban a Jesús, ¿no? Ellos querían algo, ¿no? ¿Qué querían? Estar sentados en el trono. Pero vean, hermanos, Marcos nos hace ver que ellos se acercaron al Señor Jesucristo de manera secreta, de manera secreta. Vean lo que dice ahí versículo 41. Vean lo que dice versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, por una razón ellos escucharon, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. O sea, realmente los 10 discípulos no estaban con Jesús y con Juan y Jacobo. Ellos estaban aparte. Jacobo y Juan se acercaron a él junto con la madre, porque Mateo relata que estaba la madre. Se acercaron al Señor Jesucristo de manera secreta. Los discípulos, no dice la razón, pero ellos escuchan y se enojan. Su reacción es enojarse con Jacobo y Juan. Pero fíjense, hermanos, realmente esta petición que hizo Juan revela la falta de humildad que tenía. Él no tenía humildad. Ninguna, ni tampoco su hermano Jacobo. Y aun cuando en el capítulo anterior Jesucristo ya les había enseñado sobre la humildad, a pesar de que Jesucristo siempre les hablaba de la humildad, ellos no eran humildes. Ellos no entendían el concepto de la humildad. Y también vemos que Jacobo y Juan eran ambiciosos, ¿no es cierto? Ellos querían estar al lado del Señor Jesucristo. Ellos querían estar al lado del trono. Pero ¿sabes algo, hermanos? Realmente la ambición no es mala. La ambición no es mala. De hecho, en esta petición no hay nada de malo. No hay nada de malo en esa petición, hermano. O tú dime, ¿tú no se lo pedirías al Señor Jesucristo si lo tuvieras enfrente? Si tú tuvieras la oportunidad de pedirle al Señor Jesucristo, Señor, siéntame a tu izquierda o a tu derecha, ¿tú lo harías? Pues claro que sí. Todos lo haríamos. Cualquiera se lo pediría al Señor. Porque no es malo, esa petición no es mala. Tú con toda confianza te puedes acercar y decirle, Señor, yo quiero esto, ¿me lo concedes? Y quizás la ambición no es mala, hermanos. No es malo pedir esto. Y es más, hermanos, realmente los discípulos se enojaron con Jacobo y Juan porque ellos querían lo mismo. Ellos querían lo mismo, ellos querían sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor. Por eso se enojaron con Jacobo y Juan, porque probablemente ellos se les adelantaron. Pero ellos querían lo mismo. Querían los mismos. Y sabes, hermano, cuando leemos esta historia, el Señor no reprendió a Jacobo y a Juan por pedir eso. No. ¿Por qué los reprendió, hermanos? Él los reprendió por ese deseo de obtener la posición, más que ser dignos de tenerla. O sea, hermanos, ellos lo que querían era a fuerza. Señor, tú ponme aquí, porque
yo sé que me lo merezco. Pero la realidad era que no era así. Ellos no se merecían ese puesto. ¿Por qué? Porque ese puesto se tiene que ganar, hermanos. El puesto para estar al lado del Señor se gana. Se gana. ¿Y cómo se gana, hermanos? Con la humildad. Se gana con la humildad. Y estos hombres eran faltos de humildad. Faltos de humildad. Realmente aquí en esta historia, hermanos, el Señor enseña esta verdad. Que si tú querías ese lugar, primeramente tenías que ser humilde. ¿Por qué? Porque esos lugares están reservados para los hombres santos y humildes de la tierra. Vean, ahí mismo versículo 42. Versículo 42, Marcos 10, 42 dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Mira, pongan atención, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo ¿de quién? De todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice el Señor, los que quieran ser grandes y tener los mejores lugares, tienen que ser ¿qué? Humildes. Tienen que ser humildes. Dice el Señor, si tú quieres estar a mi derecha o a mi izquierda, tienes que ser humilde. Porque esos lugares están reservados solo para esa persona que es humilde. Y Jesús se pone como ejemplo, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él mismo se pone como ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es la verdadera humildad. Porque Él es la humildad perfecta. Y eso es una realidad, hermanos. El reino de Dios no se mueve por la política. El reino de Dios no se mueve por el estatus. El reino de Dios no se mueve por el poder. El reino de Dios no se mueve por el dominio. No. Su reino se mueve ¿por qué? Por la verdadera humildad. Por eso se mueve el reino de Dios. Por la humildad, hermanos. Esto el Señor Jesús siempre lo enseñó. Siempre enseñó primeramente, sé humilde. A ver, ustedes discípulos tienen que ser humildes. Y por extensión, todos los creyentes tienen que ser humildes. Dice el Señor, el que quiera ser grande, tiene que servir ¿a quién? A todos. A todos. No importa si eres rico o pobre, si eres alto o bajo. No importa nada, dice el Señor. Si tú quieres ser grande, entonces sirve. Sirve a todos. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo enseñó humildad. Pero Juan no era humilde. Juan no era humilde. Esa es la realidad, hermanos. Juan era un hombre también egoísta. Era egoísta. Pero al final, hermanos, Juan aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad. Juan aprendió ese equilibrio. De hecho, hermanos, la humildad es una gran virtud que se ve en los escritos de Juan. Tú cuando lees las cartas de Juan, todas las que escribió, tú realmente ves su humildad. Por ejemplo, hermanos, cuando tú lees el Evangelio de Juan, él nunca menciona su nombre. Nunca menciona su nombre. Pon atención en eso, hermano, y te das a dar cuenta que él nunca menciona su nombre. Él cuando habla de un Juan, no se refiere a sí mismo, sino se refiere a Juan el Bautista. Él habla de Juan el Bautista. Él nunca dice yo Juan. No. Él nunca habla de sí mismo. En este Evangelio de Juan, hermanos, él se rehúsa a hablar de sí mismo. Él nunca está en primer plano. Él no se pone como el héroe. Yo, Juan, soy el héroe. No. Él siempre habla de ¿quién? De Jesús. Jesús y Jesús. En su Evangelio siempre es
Véanlo a Él, no a mí. Yo no existo, yo no soy nadie. Hay uno más grande que es Jesucristo. Y sabes, hermano, la humildad de nuestro Señor Jesucristo fue algo que impactó mucho a Juan. Realmente nuestro Señor Jesucristo era un hombre muy humilde. Pues era la humildad verdadera, ¿no es cierto? Y eso impactó mucho a Juan. Y esto lo sabemos por qué, hermanos, porque Juan fue el único que escribió la historia de cuando el Señor Jesucristo lavó los pies a los 12 discípulos. Solamente la encuentras esa historia en el Evangelio de Juan. No la encuentras en otra parte de las Escrituras. Solo Juan la escribió. Probablemente ese suceso que vivió lo dejó muy impactado, que dijo, caramba, esto realmente es una muestra de humildad. Lo tengo que escribir. Lo tengo que escribir. Y en sus demás cartas, hermanos, también vemos a Juan siendo humilde. Si tú lees la primera carta, segunda y tercera de Juan, Juan siempre se dirige a las personas como, a los creyentes específicamente, como hijitos míos o amados del Señor, amados hijitos. Hay humildad en esas palabras, ¿no es cierto? Realmente vemos a Juan vestido de esa humildad. Él aprendió humildad. Y cuando se dirige en esas cartas, cuando va a hablar de él, dice, yo soy hermano e hijo de Dios. O sea, él nunca dice, yo soy el apóstol. No, dice, yo soy el hermano, el hijo de Dios. Y de la misma manera, hermanos, esa humildad la vemos muy clara en el libro de Apocalipsis. Él se menciona como vuestro hermano, dice. Siempre que se va a dirigir a él, dice, vuestro hermano, yo soy vuestro hermano y copartícipe de las tribulaciones. O sea, él siempre se pone, por así decirlo, hermanos, al nivel de todos. Él nunca se exalta. Él siempre se pone al nivel. Aunque él fue el último apóstol vivo, hermanos, jamás lo vemos engrandecerse. Él aprendió la verdadera humildad. Juan aprendió la verdadera humildad. Sí, lo vemos al principio como un hombre fuerte, duro, impaciente, egoísta, ambicioso. Pero al final el Señor Jesús lo fue moldeando y él aprendió la humildad. Pero sabes, hermano, toda esa fuerza que tenía Juan, toda esa explosividad que tenía el hijo del trueno, que era Juan, realmente se volvió, y eso hizo que él fuera fuerte en la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque todo eso que Juan era, al final el Señor lo trabajó para que él tuviera la capacidad tremenda de poder amar. De poder amar, hermanos. Si Juan hubiera sido un hombre sin esa fuerza, si Juan hubiera sido un hombre que no diera concesiones, realmente, hermanos, Juan a la hora de amar se hubiera ido más por el sentimentalismo que por la razón. Él se hubiera dejado llevar mucho por sus emociones. Pero no es así. No es así. Juan usa mucho su razón y con esa razón él ama y ama de verdad. De hecho, una de las características de Juan es hablar de la verdad en el amor. Esa es una característica de Juan. Y por esa razón, hermanos, Juan siempre lo vemos comprometido con la verdad. De hecho, hermanos, como dato, Juan escribió 80 veces la palabra amor. Es el que más escribió la palabra amor. Él escribió 80 veces la palabra amor y 70 veces la palabra testigo. ¿No? Él estaba comprometido con eso. De alguna o de otra forma, Juan estaba comprometido con el amor y con la verdad. Él siempre era el testigo de la verdad y él siempre era el maestro del amor. Ese era Juan, hermanos. Él es la personificación de la verdad en amor. Siempre que quieras ver la verdad en amor, hay que voltear a ver a Juan. A Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan, hermanos, estaba controlado por ese testimonio, por esa verdad. Él siempre quería la verdad, hermanos.
Él siempre quería ver el testimonio verdadero porque era el fundamento del amor. Tú siempre ves a Juan en las cartas que escribió y él siempre está buscando la verdad, ¿no es cierto? ¿Quién fue el primero en reconocer al Señor Jesús en Galilea? ¿Recuerdan? Juan. No, Juan con Andrés. Juan con Andrés fueron los primeros que encontraron al Señor Jesucristo. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y cuando Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios, ellos dijeron, Él es, y lo siguieron, ¿no? Pero ahí estaba Juan buscando la verdad, hermanos. Y sabes, la razón por la que él estaba en el pecho del Señor Jesucristo, hermanos, no era por un tipo, principalmente por un tipo de sentimentalismo, hermanos, no. Lo que era y lo que pasaba es que Juan buscaba realmente la verdad. Él buscaba la verdad. Su corazón literalmente tenía hambre de la verdad, hermanos. Por supuesto que apreciaba y quería al Señor Jesucristo. Por supuesto que sí, hermano. Pero Juan siempre estaba al lado de Jesús porque él quería la verdad. Juan siempre quería escuchar la palabra que salía de Jesús porque él sabía que Jesucristo era la verdad. Y Juan siempre se quería deleitar en ese amor que Jesucristo daba. Por eso Juan estaba a un lado recostado en el hombro del Señor Jesucristo. Y por esa razón de que Juan siempre trataba de buscar la verdad, Juan se volvió alguien amoroso. Alguien amoroso. A él, ¿sabes cómo se le conoce? A él se le conoce como Juan el Amado. Juan el Amado. Así se le conoce, hermanos. Pero ese amor estaba controlado por la verdad. El cimiento de ese amor era la verdad, hermanos. Y ese amor, por supuesto, que nació del celo que tenía, ¿no? Recuerdan, él era alguien celoso, así como su hermano Jacobo. Él también era celoso de la verdad, era celoso de las cosas de Cristo. Entonces, ese celo que tenía como personalidad, esa pasión que tenía, esa fortaleza, esa personalidad de trueno que tenía Juan, hermanos, lo llevó a ser un hombre que amaba de verdad. Un hombre que amaba de verdad. Si no me crees, hermanos, lee la primera, segunda y tercera de Juan y ahí te vas a dar cuenta cómo Juan siempre quiere la verdad. Porque él denuncia a los anticristos. En esas cartas él dice, huyan de los lobos, huyan de los falsos maestros, huyan de aquellos que quieren pervertir a la iglesia, huyan de aquellos que quieren tocar a la iglesia de Cristo. Él es firme, Juan es firme, él es fuerte en el amor, hermanos. Si tú lees el Evangelio de Juan, hermanos, tú te vas a dar cuenta que Juan lo que hace es colocar el pueblo de Dios contra el pueblo de Satanás. El pueblo de Dios tiene que estar firme porque Satanás viene, ¿no? Así es Juan, hermanos. Él a los redimidos los pone en un lado y a los incrédulos los pone de otro lado. Juan no da concesiones, pero eso está basado en su amor por la iglesia, en su amor por Cristo, en el celo que tiene por Cristo, un celo lleno de amor. Juan sabía perfectamente cómo trazar esas líneas, hermano. Al final lo aprendió. Él lo aprendió del Señor Jesucristo. Juan nunca fue alguien sentimentalismo, no. Él fue alguien que buscaba el verdadero amor. Que ese amor que te lleva a usar la razón. Él era así. Ese era el carácter principal. Y Juan estaba caracterizado por eso, porque él amaba. Él encontró el verdadero amor en Cristo Jesús. Como ya lo mencionamos, hermanos, Juan nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo, siempre estaba al lado de su hermano Jacobo. Y siempre estaba en esa primer lista, en ese primer grupo. Y sabes, hermano, en sus propios evangelios, él no se menciona como Juan. Él usa una palabra específica para dirigirse a sí mismo. Por ejemplo, vean Juan 13:23. Vean cómo Juan se menciona a sí mismo en su carta. Juan 13:23.
Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. Vean cómo él se menciona a sí mismo. Él dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. El discípulo que amaba a Jesús era el mismo. Si se dan cuenta, hermanos, él nunca usa su nombre. Él siempre se menciona como el discípulo al cual Jesús amaba. O sea, se está refiriendo a sí mismo. Pero él nunca pone, yo, Juan, estaba recostado. No, él siempre usa el discípulo. Pero la palabra importante, al cual Jesús amaba. Sin duda, hermanos, Juan tenía un corazón grande porque Jesús lo amaba. De ahí se basaba su amor, de que Jesús lo amaba. Juan sabía dar y recibir amor, gracias a que Jesús le daba amor. ¿Se dan cuenta? De ahí estaba la base. Vean, por ejemplo, otro ejemplo de otro versículo, ahí mismo en Juan, capítulo 19, versículo 26. Capítulo 19, versículo 26. 19, 26, vean lo que dice, capítulo 19, 26, vean. Cuando vio Jesús a su madre, y otra vez, y al discípulo a quien él amaba, o sea, está viendo a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Se dan cuenta cómo se menciona otra vez aquí Juan? Al discípulo a quien él amaba, o sea, a quien Jesús amaba. Vean, más adelante, Juan 20, versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se refiere a sí mismo? El discípulo a quien Jesús amaba. Vean otro pasaje ahí, Juan 21, versículo 7. Un pasaje más adelante, Juan 21, versículo 7, dice, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿es el Señor, Simón Pedro? O sea, Juan le dijo a Pedro, ¿es el Señor? ¿Se dan cuenta? Pero vean cómo se expresa Juan de sí mismo. Ahí mismo, versículo 20, Juan 21, versículo 20, ahí mismo, versículo 20, más adelante, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía ¿a quién? El discípulo a quien amaba Jesús. O sea, Juan lo seguía, Juan seguía a Pedro, ¿se dan cuenta, hermanos? Y vean cómo concluye Juan su evangelio en el versículo 24, ahí mismo, versículo 24, Juan concluye su evangelio diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. Él siempre buscaba la verdad. Juan siempre buscaba la verdad. Pero otra vez, hermanos, el discípulo era el mismo Juan. Él era el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y Juan escribió estas cosas verdaderas. Y él estaba asombrado porque Jesús lo amaba. Si te das cuenta, y solamente vimos algunos versículos, hermanos, pero Juan siempre repite esta palabra. Jesús lo amaba. Jesús lo amaba. Jesús lo amaba. Él siempre repite esa palabra en todos sus evangelios. Él estaba asombrado de eso. Él estaba asombrado de que Jesús lo amaba, hermanos. Y ¿sabes? Juan no lo hacía para alzar su ego. Juan no lo hacía para decir, miren, solo a mí me ama a Jesús y a ustedes no los ama. No, hermanos. La intención de Juan nunca fue esa. Al contrario, hermanos. Juan decía, yo, Juan, que quería quemar a los samaritanos, yo, Juan, que quería que Jesús me diera un lugar especial en su trono sin merecerlo, yo, Juan, el que
quería un lugar especial sobre todos. Yo, Juan, que alejé a un hombre que quería hablar de Jesús. Yo, Juan, soy el que ama a Jesús. O sea, lo que está diciendo Juan es, a pesar de mis pecados, Jesús me ama. Jesús me ama. O sea, Juan está celebrando la gracia de Dios para con él. Por eso él escribe mucho estas palabras, al que Jesús amaba. Y eso es algo que nosotros tenemos que adoptar, hermanos. A pesar de nuestros pecados, Jesús nos ama. A pesar de nuestra condición pecadora, Jesús nos ama. Esa es la idea que Juan quería transmitirnos. ¿Se dan cuenta, hermanos? A pesar de que él era un hombre fuerte, un hombre egoísta, a pesar de que él no daba tregua a nadie, a pesar de que él quería acabar con todos, Jesús lo amaba, decía. Jesús me ama. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Jesús nos ama a pesar de todas las cosas. A pesar de cómo seamos, Jesús nos ama, hermanos. Aquí Juan está celebrando la gracia de Dios para con él en su evangelio que escribió. Si recuerdas, hermanos, Jesús le dijo a Pedro, cuida a mis ovejas, ¿no es cierto? Pero a Juan le dijo, cuida de mi madre. Esas fueron las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Jesús. Tanto era el amor que Jesús tenía por Juan, que le dijo, cuida a mi madre. ¿No? Y la tradición dice, hermanos, que Juan nunca dejó la ciudad de Jerusalén por una simple razón. Porque Juan le prometió a Jesús que iba a cuidar a su madre. Dice la tradición que cuando murió María, Juan ya salió de Jerusalén para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Pero él era un hombre que quería cumplir con esa promesa, porque Jesús lo amaba, pero también él amaba a Jesús. Entonces era un hombre de palabra, dice la tradición que Juan era así, un hombre de palabra. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, vemos que Juan fue el hijo del trueno, ¿no? Pero él fue un hombre tierno, él fue un hombre amoroso. Él jamás haría concesiones con convicciones vanas. No. Él era un hombre firme, pero lleno de amor, hermanos. Él enseñó el amor. La teología de Juan, hermanos, está basada en el amor. Y esa teología de amor se resume en 10 puntos. Juan habló mucho sobre Dios es el Dios de amor. Él habló mucho de eso. Dios es el Dios de amor. Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus discípulos. Dios ama a todos los hombres. Dios ama por medio de Cristo. Cristo ama a los discípulos. Cristo ama a toda la gente. Cristo esperaba que todos los hombres lo amaran. Cristo enseñó el amor los unos a los otros. Y al final Juan también enseñaba el cumplimiento de toda la ley es amarnos los unos a los otros. En eso se basaba toda la teología de Juan, hermanos. Juan hablaba de eso, del amor de Dios. Y este es el tema que vemos a lo largo de todos sus escritos, hermanos. Tú los puedes leer y puedes constatar de ellos. Te vas a dar cuenta que el tema principal de Juan es el amor. El amor. Hay una palabra que Juan usa mucho, hermanos. Aparte del amor, esa palabra es testimonio. El testimonio. Juan siempre habla el testimonio de Juan de Bautista, el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Padre, el testimonio de Cristo, el testimonio de los milagros, el testimonio del Santo Espíritu. Él siempre usa la palabra testimonio, el testimonio de los apóstoles. Él siempre usa eso, el testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque él quería la verdad. Él quería la verdad. Y él sabía que esa verdad estaba fundamentada en el amor, en un buen testimonio. Él por eso habla de eso. Y sabes, hermano, el Señor usa este tipo de hombres. Un hombre con un gran amor. Con un gran amor.
Están, por supuesto, que los Jacobos, ¿no? Están los hombres que son los Jacobos, que viven su vida de manera apasionada, que tienen un celo, que tienen un fuego, ¿no? Que ese fuego enciende cualquier chispa y que esa chispa va para todos lados, ¿no? Pero también están los Juanes, que pueden controlar el amor, que pueden controlar la verdad. Y ellos duran, los Juanes duran y van y traen gente a Cristo. Hermanos, Dios usa a todo tipo de gente, incluyendo a los hijos del trueno. Dios usa a todos. Quiero acabar con esta pregunta, hermanos. ¿Qué tipo de hombre usa Dios? ¿Solo aquellos que son santos de vitrina? ¿Solo Dios usa esos? Medita en esto, hermano. Acércate a Jesús y medita en esto. ¿Qué tipo de Dios usa? Dios, ¿qué tipo de hombre usa perdón? Porque Dios, hermanos, es el Dios del universo, el Dios santo, el Dios eterno, ¿no es cierto? Pero Él escogió a estas 4 personas que pertenecieron al primer grupo más íntimo. Él escogió a un hombre fuerte, valiente, dinámico, como Pedro, ¿no es cierto? Aquel hombre que se hizo cargo de todo, aquel hombre que hizo estrategias, aquel hombre que confrontó a personas, pero también un hombre que fracasaba constantemente. Ese era Pedro. El Señor Jesucristo también usó a aquel hombre humilde, gentil, aquel hombre que estaba en el anonimato, ¿no? Aquel hombre que estaba tras bambalinas. ¿Quién era? Andrés. Dios usa ese tipo de hombres. Esos que están en el silencio, que están atrás, pero trayendo gente a los pies de Cristo. Andrés, hermanos, si recuerdan, él no veía las multitudes, él solamente iba por individuos, pero siempre los traía a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Después está el apasionado, está el celoso, el insensible al principio, ¿no? El ambicioso. Estamos hablando de Jacobo. Y después está Juan. Juan, el amoroso, el que busca la verdad, pero que también era insensible, también era egoísta, también era fuerte. A estos 4 hombres, hermanos, Dios los hizo pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Dios los usó grandemente. Dios usó grandemente a estos 4 hombres, hermanos. Con todo y sus defectos, Dios los usó grandemente. Vemos en la historia cómo murió Pedro, ¿recuerdan, hermanos? Él murió crucificado, pero al revés, por petición propia. Andrés, ¿cómo murió Andrés? Andrés murió en una aldea, no por manos de un gobernador. ¿Recuerdan? Andrés le predicó el evangelio a la esposa de este gobernador. La esposa aceptó a Cristo. El gobernador no aceptó eso y le dijo a su esposa: tú niega a Cristo y tráiganme a Andrés, lo vamos a matar. Y mató a Andrés, pero no lo mató cortándole la cabeza. ¿Recuerdan qué decía la historia? Que lo crucificó, pero en forma de X, ¿no? En forma de X, para que su muerte no fuera pronta, sino para que él durara más vivo a Andrés. Y Andrés estuvo vivo 2 días. 2 días estuvo vivo ahí colgado en esa cruz de X, en forma de X. Pero cuenta la historia que Andrés, en esos 2 días que estuvo colgado en la cruz, toda la gente que pasaba, él les predicaba del evangelio. Porque él se caracterizaba por eso, llevar a personas a Cristo. Y él lo hizo hasta el final de sus días. Así era Andrés. Ellos dieron la vida por Cristo. Jacobo. ¿Cómo murió Jacobo, hermanos? ¿Recuerdan? Murió por manos de Herodes. Jacobo, con ese impulso que tenía, predicaba el evangelio, daba a conocer a Cristo. Entonces Herodes lo mandó a traer, ¿no? Y dice que lo mató a filo de espada. Pero hay una historia interesante ahí, hermanos. Y es que cuenta la historia, hermanos, que Jacobo, hermanos, estaba preso porque lo iban a matar. Entonces un soldado estaba a cargo de que Jacobo no escapara.
Entonces le dieron la orden a este soldado que llevara a Jacob a cierto lugar porque ya lo iban a decapitar. No, lo iban a decapitar con espada a Jacobo. Y la orden era, tú soldado, ve y llévatelo. Pero este soldado, hermanos, vio esa fuerza, vio ese celo, vio esa constancia que tenía Jacobo por Jesucristo. Y fue tanto lo que vio este soldado que le pidió perdón a Jacobo. Dice la historia, y cuenta la historia, que este soldado cayó a los pies de Jacobo y le dijo, perdóname por lo que te estoy haciendo. Perdóname por haberte tratado duro. Y dice la tradición, hermanos, que Jacobo lo levantó, lo abrazó y lo besó y le dijo, paz, hijo mío, paz para ti y perdón de tus pecados. Y dice la historia, hermanos, que este oficial, de manera pública en ese instante, él confesó que Cristo era su Señor. Y que en ese día no murió un hombre, sino murieron 2 hombres por causa de Cristo. Jacobo y el oficial, hermanos. Son historias grandes, hermanos. Pero todo esto Dios usó a estos hombres, hermanos. Dios usó a estos hombres para su gloria. Estos hombres imperfectos para su gloria. Juan, sabemos, hermanos, que Juan fue expulsado a la isla de Patmos después de una vida muy larga, hermanos. Juan murió alrededor del año 98 después de Cristo. Y los hombres que mejor conocían a Juan, ellos decían, Juan tiene una frase que resumba como un eco. La frase de Juan era, hijitos míos, amaos unos a otros. Esa era la frase de Juan. Y eso era lo que Juan hablaba, hermanos. Este era el grupo 1, el grupo que tenía luchas, que tenía debilidades, pero también tenía fortalezas como nosotros. Hermanos, Cristo transforma vidas. Cristo transformó la vida de estos hombres para su gloria. Solo quiero acabar con estas palabras, hermano. Y quiero que las atesores en tu corazón, que las recuerdes en tu corazón. Recuerda esto, hermanos. No es el tipo de hombre que eres. Es el tipo de hombre que estás dispuesto a ser. Eso es lo que importa, hermano. ¿Qué hombre quieres ser delante de Cristo? No importa cómo seas, no importa qué carácter tengas, tú cómo quieres ser delante de Cristo. Eso es lo que importa, hermanos. Y hermanos, con esto acabamos del primer grupo. Y si Dios quiere, la próxima semana empezamos con el segundo grupo, la vida de Felipe, el apóstol. ¿Okay? Entonces, Dios los bendiga, hermanos.